¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maynes. En esta ocasión analizamos la coyuntura internacional. ¡Maynes! Lo más relevante de la coyuntura internacional me parece que el jueves pasado la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de su exsecretario de Defensa, Yoav Gallant, y de uno de los líderes del grupo terrorista islámico Hamas, Mohammed Deif. ¿Por qué es esta orden de captura, de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de Netanyahu? Uno de los delitos que se acreditaron en la Corte Penal Internacional es que ha muerto por inanición una gran cantidad de personas en la Franja de Gaza, de personas de Palestina, porque el gobierno de Israel ha deliberadamente creado las condiciones para que mueran de hambre. Esa es una de las cosas más graves de esta acusación que, al igual que se hace en el Poder Judicial a nivel nacional, la Corte Penal Internacional prueba, verifica, demuestra que existen los crímenes, los delitos y luego emite una condena. Hay un fiscal que investiga el caso y hay jueces, magistraturas que emiten una sentencia. En este caso, ya hay una orden de arresto contra Netanyahu, contra su exministro de Defensa y contra uno de los líderes de Hamas. En el caso de esta persona, de Mohammed Deif, tiene que ver con los hechos del 7 de octubre del 2023, que fueron los que detonaron todo este conflicto. El secuestro masivo por parte de este grupo terrorista de personas inocentes de Israel, que detonó toda esta escalada de violencia que ha derivado en uno de los conflictos más cruentos de los hechos recientes. ¿Qué características tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional? Bueno, debe de ser aceptada por sus 124 Estados miembros. Por cierto, Israel no es Estado miembro, no reconoce el Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional, tampoco los Estados Unidos. Y se debe, pues, de aplicar, de sancionar. No siempre ha sucedido así. Sucedió, por ejemplo, el caso del ex gobernante serbio, Slobodan Milosevic, que sí fue arrestado, capturado, sancionado por crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero ha sido omisos algunos Estados miembros, incluso de la Corte Penal Internacional, en casos como el de Vladimir Putin. Vladimir Putin también se emitió una orden de arresto contra él en el 2023 por la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia, que también es un crimen de guerra. E incluso cuando Putin visitó un país como Mongolia, que es un Estado miembro de la Corte Penal Internacional porque es adherente al Estatuto de Roma, pues fue recibido con bombo y platillo y no fue capturado. Pero creo que se fija un precedente muy importante. Se acreditan los delitos, los crímenes de Netanyahu y se establece también una política de atención a las víctimas del conflicto. Es un llamado de la Corte Penal Internacional a atender a las víctimas del conflicto y me parece que no es una cosa menor que se haya emitido esta orden de arresto. Pasando a la coyuntura nacional, hay dos temas que me parecen muy relevantes. Uno con una connotación negativa y otro que creo que es un buen paso en la dirección correcta en materia de seguridad. En la connotación negativa está la desaparición de los órganos autónomos. Creo que no hay que empaquetarlos a todos. Esta es una cuestión tramposa. Cada órgano autónomo creo que tuvo una vida distinta, una contribución distinta. Sí se limita ahora el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Creo que hay críticas válidas a la burocracia dorada que se generó en estos organismos autónomos, a la eficiencia con la que fueron dejando de actuar o con la que no actuaron en todo momento, pero creo que hay que justamente diferenciar. Porque en el mismo paquete, por ejemplo, meten al INAI, que como les decimos, se creó en el sexenio de Vicente Fox a contracorriente de la clase política para garantizar el derecho a la transparencia y el acceso a la información. Todos nos acordamos de aquellas primeras notas sobre las toallas de Los Pinos, sobre cómo la transparencia nos fue permitiendo tener información de lo público y garantizar ese derecho, pero también desaparecen a la COFESE, al IFT, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son organismos que no solamente no le cuestan al Estado mexicano en el sentido estricto, porque le han podido dar muchos recursos a las personas a través
de sus acciones. La Comisión Federal de Competencia Económica ha mejorado la manera en la que los mercados se regulan, ha controlado a oligopolios, a monopolios, ha establecido reglas para que tengamos una telefonía más barata, también en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que tengamos mejores reglas de competencia. Y creo que en todo caso, estas dos dependencias o estos dos organismos autónomos pues podrían haberse fusionado, podría haberse hecho más eficiente su diseño institucional, pero no tenían por qué eliminarse, sobre todo porque tienen una contribución muy clara a la economía nacional, a los consumidores, a las personas de carne y hueso, y que además limitan a los grandes intereses capitalistas que hay en México y que en Latinoamérica, como en México, la verdad suelen no estar regulados. La otra parte es la votación de la reforma al artículo 21 de la Constitución, una adición que faculta a las policías para investigar. Es uno de los temas que nosotros en esa propuesta integral que presenté hace unos meses junto a Clemente Castañeda, hace 2 años ya, una propuesta para que México tenga paz, justicia, seguridad, para revertir la escalada de violencia y impunidad, un cambio de estrategia que ponga fin al punitivismo, al prohibicionismo y a la militarización. Uno de los ejes de esa propuesta era precisamente dotar de facultades de investigación a las policías. Lo dijimos cuando presentó su estrategia de seguridad la presidenta Sheinbaum junto a Omar García Harfuch. Esa idea, ese planteamiento es una buena propuesta y por supuesto que Movimiento Ciudadano la acompañó. Si habíamos presentado una iniciativa en ese sentido, ¿cómo no íbamos a acompañar esta estrategia de seguridad? Que además yo decía, en materia de seguridad hay que dar un voto de confianza a los gobiernos y después sí exigir cuentas, monitorear los resultados, no dejar de mencionar que se tiene que ir más allá, que se tienen que crear policías locales, reformar las fiscalías, crear una estrategia integral como la que presentamos, pero me parece que cuando menos es un buen paso y por eso lo acompañamos en el Congreso de la Unión. En los deportes, pues ya empieza la liguilla del fútbol mexicano. Eliminaron las Chivas. Las eliminaron porque se cayó el equipo con la salida de Fernando Gago. No es que las Chivas fueran un equipo dominante, pero sí eran un equipo que podía, yo creo, competir, llegar a la liguilla. La salida abrupta de Fernando Gago, que fue muy criticada, fue una traición para la afición chiva, la manera en la que aparte mintió Gago, se comportó. Pues creo que eso determinó esta ida en picada del rebaño sagrado. Fueron eliminadas y por otra parte, pues vamos a tener al América en la liguilla. Un buen partido, América contra Toluca, al igual que la inmensa mayoría de ustedes, cuando vi el partido de América contra Tijuana, pues los que no le vamos a la América siempre queremos que lo derroten, pero anima la liguilla, tiene un buen plantel, tiene un buen técnico, son los bicampeones, va a ser un gran cruce el de América contra Toluca, creo que Toluca se va a imponer, creo que vamos a tener una final Cruz Azul-Toluca, esos son los mejores planteles que yo veo, mejores dirigidos, mejores entrenados, y creo que esa podría ser la final del fútbol mexicano. Y hablando de Toluca, le quiero mandar un saludo a toda la afición de allá, de la capital del Estado de México, porque estuvimos en el juego México contra Honduras. Se ganó 4-0, como prácticamente lo pronosticamos ahí en las afueras del estadio, que nosotros pronosticamos un 4-1, y se demostró, bueno, que evidentemente México no es Brasil, no es Alemania, no es Francia, pero es un país que tiene el suficiente talento para aspirar a ser competitivo en el Mundial. Tenemos un entrenador probado, consistente, y tenemos una base de la selección que en buena medida es el Cruz Azul de Martín Anselmi. Se pareció mucho el planteamiento que hizo Aguirre en Toluca a lo de Anselmi, además muchos jugadores que fueron retomados de ahí, y me parece que tenemos una base. No estuvo Johan por lesión, pero Montes, que es un titular fijo, jugó muy bien. El Chiquete Orozco, que trae un buen momento en Chivas, fue clave en el primer gol de Raúl Jiménez, su incorporación. Edson Álvarez, que es un fijo, un titular indiscutible en la selección. Romo, que a mí me lo parece también, con grandes características, justo que ha consolidado ahí en el Cruz Azul. Me gustó mucho lo que jugó Alexis Vega. Jugó también el otro Alexis Gutiérrez de Cruz Azul, que luego vino un recambio ahí por el Chino Huerta, que yo creo que está para ser titular, y sin duda el mejor futbolista mexicano de la actualidad, que es Raúl Jiménez. Metió gol, metió asistencia, estuvo a punto de meter una chilena preciosa y un Malagón sólido en la portería. Y al estar en el estadio, pues me di cuenta de esta
cuestión que he planteado. Memo Ochoa tiene un liderazgo, es como una especie de tercer técnico junto a Aguirre, junto a Márquez. Es muy bueno que esté ahí. Ojalá este proceso mundialista lo tengamos a Memo ahí, aunque Malagón creo que por el momento que vive debe ser el titular. Y creo que el equipo tiene con qué dar. Me dio mucho gusto estar allá. La gente se portó de forma extraordinaria. Fui con mi hijo, un ambiente familiar, uno de los estadios más bonitos de México, el Nemesio 10 en Toluca. Y la verdad es que fue una buena noche para recordar. No importa que haya sido un partido que se debe de ganar, a Honduras le debemos de ganar, pero lo hizo bien la selección y la afición estuvo contenta, se lo merecían, es una gran afición la de Toluca. Me dio mucho gusto estar por ahí. En lo terreno de la cultura, la recomendación de esta semana es el libro de Construyendo un México Nuevo con Maynes. Es un libro que vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, junto al libro del México Nuevo que hemos venido presentando, que este es un formato para niños. Es un libro que hicimos como un tributo a todas las niñas y a todos los niños que justamente ahorita que platiqué de Toluca, en todo el país están agradecidos, agradecidas por haber sido visibilizadas y visibilizados durante la campaña. Ustedes saben que cuando se hizo este conteo de palabras en el debate, en los debates presidenciales, la palabra que más mencionamos nosotros fue niños, niñas, infancias, la primera infancia. Siempre hemos pensado que son las personas más importantes de este país, que muchos de sus derechos no se les reconocen ni se les respetan porque no votan, y que como no votan, pues no están en las prioridades de los gobiernos y del presupuesto, pero que con ellos debe de comenzar el cambio y esta idea que tenemos del México Nuevo. El libro es una adaptación del México Nuevo a niñas y a niños, pero trae muchas actividades, posibilidades para que acompañemos en temas fundamentales que nuestros hijos deben de conocer, de educación, de medio ambiente, de alimentación, de cultura, que son importantes que las niñas y los niños vayan formando esta conciencia, que los tratemos como ciudadanas y ciudadanos, no de segunda categoría por ser niñas o por ser niños, sino como ciudadanas y ciudadanos de primera, que son eso, las personas más importantes de este país. Este libro que vamos a llevar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, justamente quisimos que coincidiera con esta etapa decembrina, de Navidad, de poderles dar de regalo esto a las niñas y a los niños de México. Este libro de Día de Reyes, el 6 de enero, vamos a estar haciendo eventos a lo largo y ancho del país para entregarles este tributo a esa generación que todos los días me encuentro niñas y niños que me dicen, yo voté por ti, yo creo en lo que dices, no nada más, por supuesto que hay que vivir con alegría y la canción fue muy importante, pero ellas saben que son el centro de nuestra agenda. Nos vemos el domingo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara para presentar el México Nuevo. Voy a estar compartiendo detalles en las redes sociales, pero ahí nos vemos el domingo en la FIL a las 8 de la noche. Muchas gracias por sintonizar el podcast de Maynes y doy paso a la entrevista de esta semana. Esta semana invitamos a quien fuera jefe de gabinete de Mauricio Macri en Buenos Aires, luego en el gobierno de Argentina, jefe de gabinete muy efectivo que tuvo esa continuidad, esa confianza del presidente Macri y que fue una persona de mucha relevancia o es una persona de mucha relevancia en la vida pública de Argentina y que justamente escribió el libro que les recomendé la semana pasada, Subir y bajar de la montaña. Marcos Peña rompe con la política, se retira, se distancia y empieza a estudiar muchos temas de salud mental, de estilo de vida, de salud física y mental, porque están conectadas. Lanza un podcast en Argentina muy bueno que les recomiendo escuchar, con gente también muy diversa. Y pues ahora hace entrenamiento para personas en situación de liderazgo extremo, así lo menciona él, porque tiene un planteamiento sobre que el liderazgo debe ser más colectivo, pero para mí es un gusto que esté en el podcast de Maynes con mi invitado Marcos Peña, una persona con la que tengo muchas coincidencias y que ya conocerán ustedes su forma de pensar y de ver la vida y la profesión a la que nos dedicamos, que es la política. Maynes, Maynes, Maynes. El podcast de Maynes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de Maynes. En esta ocasión
Tenemos una entrevista muy especial a Marcos Peña, que está aquí para presentar su libro, El arte de subir y bajar de la montaña, y que ahorita conversaremos de él. Marcos Peña es fue jefe de gabinete de Mauricio Macri como presidente de Argentina. También cuando estuvo en Buenos Aires fue legislador. Fue uno de los fundadores de uno de los partidos políticos que más ha irrumpido en la escena política latinoamericana, de las primeras oposiciones consistentes, digamos, a el kirchnerismo, al peronismo, a esa nueva versión que irrumpió en Argentina de el peronismo. Fundó con otros colegas, con otras colegas, esta opción política que en muy poco tiempo logró crecer, logró llegar a la Casa Rosada, al poder presidencial en Argentina. Pero después de ese paso por la política de bastantes años, inició un podcast con líderes de todo el mundo sobre temas de salud mental, sobre temas en los que él fue explorando cada vez más. Y después varios de esos episodios y de esas reflexiones las plasma en este libro del arte de subir y bajar la montaña. Y para mí es un gusto que haya aceptado en esta visita a México Marcos Peña estar aquí en el podcast de Maynes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, nosotros, una de las tesis que más he defendido yo en mi vida pública es que uno de los graves problemas de la sociedad contemporánea es el adultocentrismo, y que orientamos, de hecho en tu libro también reflexionas sobre eso, la mayor cantidad de recursos, de políticas, de esfuerzos a tratar de corregir los problemas de la sociedad y de las personas en una etapa en la que ya es muy tarde y poco fructífero para resolverlos, y dejamos de lado que una gran cantidad de esos problemas o de las virtudes, de las cualidades que tienen las personas, se forjan en la niñez, en las infancias y en la relación que hay entre tu infancia y la persona que eres hoy. Y a mí me gustaría, la conozco un poco porque leí tu libro, pero que nos platicaras un poco de tu infancia, de la relación de la infancia con la persona que eres hoy y de tu punto de vista sobre esta relación entre niñez y realidad pública, realidad social contemporánea. Bueno, creo que a mí la niñez me marcó mucho el hecho de ser el quinto hijo, el quinto varón de 5 varones. Siento que el lugar en la familia te marca mucho, ¿no? Y después fue un tema que siempre traté de entender. Te forja un poco la personalidad, tenés que acostumbrarte a ganarte tu lugar, ¿no? Tenés que buscar a veces innovar, te pones un poco reactivo a la autoridad, ¿no? Como que hay ciertas cosas que en ese núcleo familiar me fue forjando en parte. También me forjó mucho el hecho de que de chico viví fuera de mi país. Viví 6 años, toda la escuela primaria en Estados Unidos. Y fue como una gran apertura de cabeza, por un lado, de absorber el mundo de muy chico, arrancar la escuela sin saber inglés y de un día para el otro que te tiren ahí en una escuela pública, digamos, a tratar de entenderte con gente de muchos lugares. Y al mismo tiempo, como un poco cuento en el libro, también te corta un poco las redes de amistades y de vínculos, ¿no? Te hace un poco más solitario ese momento. Así que siento como que por un lado eso y en parte, como también cuento en el libro, creo que en la niñez uno va desarrollando los mecanismos para llamar la atención de sus padres, ¿no? Como que es un mecanismo muy interno nuestro ese como seres humanos porque lo necesitamos para sobrevivir. Y el gusto por la política, a mi padre siempre le gustaba mucho. También en un punto la relación con la religión, mi madre catequista, digamos, estaba muy presente. Yo sentí que fueron cosas que fueron desarrollando algunos mecanismos que después a lo largo de la vida los fui un poco desarmando, tratando de tomar distancia. Pero lo que aprendí de eso es que todos los adultos estamos muy marcados por esa infancia. En general, esas carencias o esa sensación de carencia o esos traumas o esos momentos conflictivos son el motor después de los liderazgos que aprendemos a admirar o a rechazar, ¿no? Y es súper importante, creo, con lo que planteás de que tengamos una política pública, una discusión política muy centrada en la escala de los niños y las niñas, ¿no? Poder pensar nuestras ciudades,
trabajo hoy en proyectos también vinculados al turismo de naturaleza, ¿no? Y muchas veces discutimos por qué hay tan pocos lugares diseñados para los chicos, en los restaurantes, en los hoteles, ¿no? Como que siempre es algo que medio que nos queremos sacar de encima a veces como sociedad, en vez de darles un lugar central. Así que siento que es súper, súper importante y es como una métrica en la cual creo que es Antonio Tabucci el que habla de eso, ¿no? Que cuando uno diseña una ciudad para los niños, no le va a errar. O sea, va a ser una mejor ciudad para todos también, ¿no? Como que te baja una escala muy humana. Sí, que es la mejor ciudad posible. Acá, particularmente el gobierno de Zapopan, justo bajo esa premisa, tiene varios años autoidentificándose primero como la ciudad de los niños, luego por una cuestión de inclusión, que me parece afortunada, como la ciudad de las niñas y los niños. Y creo que es una situación que debemos de poner sobre la mesa, tanto en el aspecto de lo público como en la escala privada, porque creo que ese adultocentrismo nos hace, como personas, Marcos, poner en un lugar muy secundario de nuestras vidas, por ejemplo, a quienes nos dedicamos a la política, una de las, me parece, aristas más trascendentes que puede tener la vida, que es la paternidad, que es la crianza, que es una situación en la que tú también hablas de ella en el libro, y que yo lo que te diría es, yo no he tomado la decisión que tú tomaste, es una decisión que todo el tiempo, desde mi punto de vista, la debes de considerar y de pensar para mantenerte con, con, con los pies asentados en el lugar en el que quieres estar, pero a mí la situación que más me hace pensar en un probable retiro de la política es la falta de tiempo con mis hijos, la falta de tiempo de convivencia con la familia. ¿Cómo ha sido la vida después de la política con tus hijos y qué has aprendido de eso? Que a lo mejor no es un tema del que muchas veces escuchamos las reflexiones de los políticos, justamente porque lo tenemos ahí encuadrado como un tema privado, pero yo creo que también hay mucha vergüenza por parte de quienes estamos en el sector público y en ritmos de vida con horarios tan exigentes como los que implica estar en la política, que lejos de lo que la sociedad piensa, pues creo que es una de las profesiones más demandantes en términos de tiempo. Bueno, varias cosas. Primero, creo que lo que llamamos adultez, en el fondo hay una amputación de la humanidad en nosotros mismos, ¿no? Y para mí se podría reemplazar por un modelo narcisista, digamos, ¿no? Donde pones todo el eje en lo que sos, lo que haces, el éxito que tenés. Y creo que eso es uno de los problemas que tenemos como sociedad y que hace que también esto después el vínculo con la familia, pero también el vínculo con uno mismo, se llega a tal nivel de disociación y desconexión, ¿no? Creo que no es excluyente para nada estar desconectado de la crianza y la conexión con los hijos con solamente la política. En general es mucho más común de lo que parece, creo. Obviamente la política tiene una demanda mucho más fuerte, pero creo que también tiene como contracara que tiene un propósito más lindo a veces que otras cosas, ¿no? O sea, tiene un sentido y una trascendencia. Creo que más allá del momento de cada uno, lo que pienso de mi reflexión viendo para atrás es algo que aprendí, este concepto de presencia ausente, ¿no? Y que el celular es uno de los grandes culpables de eso, ¿no? De que estemos en un mismo lugar, pero no estemos disponibles. Hace poco veía un experimento que me pareció muy impresionante de un bebito con su madre y están jugando así 6 meses, un año, muy expresivamente la madre con el niño y el niño sonriente, feliz. Y en un momento la madre le plantea que no haga más gestos faciales, se queda como... Y vas viendo lo que le pasa al bebé, que empieza a volverse muy angustiado, se empieza a enojar, se empieza a angustiar, se pone a llorar, no entiende qué está pasando. Y era como una forma de expresar lo que pasa con los chicos cuando estamos frente a ellos con el celular. Se apagan los rasgos faciales. Entonces yo siento que no es excluyente la política, pero creo que lo último en eso, como reflexión, es esto de tratar de no sobreidentificarse con la tarea que uno está haciendo, que en política sí es más difícil, ¿no? Yo siento que a veces
esa idea que por ahí venía más de la generación de nuestros padres, de estoy muy ocupado salvando el mundo para prestarte atención, ¿no? No molestes porque es lo que está un poco mal, ¿no? Tratar de poder explicar, mira, durante este tiempo voy a dedicarme a esto por estas cosas y por eso voy a estar menos presente, pero cuando esté presente voy a estar presente, es una forma también de explorar ese camino de no dejar de hacer lo que uno tiene vocación de hacer, y al mismo tiempo poder tener una crianza buena, digamos. Incluso tú retomas esta propuesta que se ha discutido ya en algunos países, justamente sobre la prohibición del celular, no solamente en las niñas y en los niños, incluso en los adolescentes, ¿no? Es hasta los 16 años que se plantea. Sí. La gran virtud de este tipo de propuestas es que cuando se discute, se abren procesos de pedagogía de los que aprendemos. Al final de cuentas, puede o no pasar esa iniciativa, pero la discusión misma del tema creo que nos hace a todos, y creo que así es como se vería realmente una renuncia, ¿no? Como una renuncia al celular, a la dependencia o a la relación que vas generando con el teléfono inteligente, con el smartphone, en el que pues tienes en donde estés una presencia permanente de todas tus ocupaciones, pendientes, retos, y que además tú sostienes que una de las cosas que deberían de hacer las personas que estemos en la política, en el servicio público, o incluso personas en situación de liderazgo en otras áreas de la vida, es también aprender a tenerle menos miedo a ser sustituidas. Uh-huh. Tú recomiendas, por ejemplo, que delegar, confiar en que personas de equipos hagan diferente tarea, es un proceso virtuoso para los equipos, para la política pública, porque creo que una cosa muy interesante de lo que planteas desde el retiro es cómo mejorarías esa parte sin necesariamente tomar la decisión radical del retiro. ¿Cómo puedes hacer de esa experiencia una experiencia más disfrutable, más sustentable en términos emocionales, psicológicos, y que me parece que es una aproximación muy interesante de toda esta idea que estás planteando con el entrenamiento de personas en situación de liderazgo? Bueno, es que creo que parte de la reflexión que surge de haberme metido en temas que no conocía tanto, que tenían que ver con esto de la dimensión humana, que me llevó a la reflexión de por qué no lo sabemos más, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela cómo funciona nuestra mente, cómo hay que alimentarnos, cómo hay que dormir, cómo conectamos con los demás? Y habla de esa disociación. Fue llevarme a pensar, no puede ser que sea incompatible, que haya que renunciar a la humanidad para ocupar cargos de relevancia, ¿no? Y creo que ser consciente que esos cargos fueron diseñados para un modelo semidivino, digamos, el presidente hereda la institución del emperador, del rey, de gente que no era humana, digamos, que explícitamente se planteaba que no era humana. Entonces, desarmar un poco esa lógica, porque si no parece como que, uy, qué frustrante, nunca tenemos los líderes que querríamos. Es que estamos pensando mal cuál es el modelo que aspiramos, creo. Y pensar el liderazgo como un rol de coordinador de equipos, como un director de orquesta, como alguien que en vez de evitar, que busca evitar la sobrecarga en parte, ¿no? Y creo que el celular expresa mucho eso. Primero, la conciencia de que creamos algo que no sabemos usar y que tiene un poder muy superior al que podemos manejar. Y que puede ser presidente de Estados Unidos o puede ser un niño de 10 años y estar igual de condiciones de no saber cómo usarlo. No es que hay unas buenas prácticas que heredar. Entonces hay que construir esas buenas prácticas, creo, esa reflexión. Y entender que en particular esa toxicidad alimenta parte del problema del rol, ¿no? Todo el tiempo tener en tu mano la devolución de lo que la gente está diciendo de vos, que a veces es gente, a veces son bots, a veces son distintas cuestiones. Alimenta la inseguridad, alimenta el narcisismo, alimenta el agobio. Entonces, desde ese lugar de entender, ¿se puede liderar sin comprometer lo humano de manera permanente? Bueno, creo que se puede, al menos, o se debe intentar explorar el territorio, ¿no? Y una de las fórmulas que propones tiene que ver con construir los equipos de manera distinta, ¿no? Sí. Hace
En algún episodio platicamos con el doctor Edilberto Peña, y justamente yo, después de leer tu libro, le decía, bueno, LeBron James va a cumplir 40 años en unas semanas y sigue siendo un jugador de altísimo rendimiento, pero tú no te puedes explicar eso sin el equipo de fisioterapeutas, de nutriólogos, de especialistas en distintas áreas que tiene detrás. Tú dices ahí por qué lo que le exigimos a una deportista, un deportista de alto rendimiento en términos de su expediente clínico, de salud física y mental, no se lo exigimos a las figuras de la administración pública, de la política, al presidente de la nación, a la presidenta de la República, porque no pensamos también en el diseño de equipos como lo piensan profesionales de otras áreas de la música, del deporte, en las que se entiende que una persona necesita de esos instrumentos para estar en una situación de mayor rendimiento. Es que la brecha entre lo que como sociedad invertimos, remuneramos y apoyamos a los deportistas elite versus lo que invertimos, apoyamos y remuneramos a nuestros gobernantes, nos tiene que plantear una reflexión, porque al final del día ya sabemos que gracias a la ciencia, la tecnología, que toda esa estructura de apoyo mejora el rendimiento. Entonces, no estamos hablando de cómo hacer para que esté más relajado un dirigente, un político, un presidente, sino cómo hacer para que sea más eficaz. Al final del día yo quiero que haga bien su tarea. Y si con este modelo es muy difícil que lo haga bien, porque muy rápidamente va a entrar en modo supervivencia, va a entrar en un modo de desconexión y eso empeora la calidad de su toma de decisiones. Entonces es el doble movimiento, ¿no? Y por un lado apoyar no solo al que está arriba, sino también al que baja, ¿no? Que es otro de los puntos a veces omitidos en toda esta historia. Y por otro lado, diseñar de tal modo de evitar la sobrecarga y el agobio. Creo que pueden ser dos caminos que te ayuden a tener después gobernantes más eficaces. Aunque no es el objetivo principal de lo que planteas, hay un concepto que me gusta mucho del enfoque, que es el tema de conexión, que es recurrente en todos tus planteamientos, la conexión con la naturaleza, la conexión con uno mismo, la conexión con los equipos. Un profesor mío de la universidad acaba de lanzar un podcast que se llama La democracia del ego. Él habla de que un poco la salida a esta época que tenemos de líderes extremistas, radicales, con poca autorreflexión, con poca autoconciencia, es un despertar de la conciencia, que se parece mucho al concepto de conexión. De hecho, tú, al explicar el concepto de conexión, usas mucho la palabra conciencia. ¿Cómo crees que eso se puede instrumentar desde el punto de vista de una política pública o de una pedagogía social a la que aspiremos? ¿Cómo lograr sociedades más conectadas? Hay dos ejemplos que me parecieron súper interesantes que escuché últimamente. Uno, en la ciudad de Buenos Aires hicieron una experiencia, una prueba piloto desde el área de educación, de trabajo en educación emocional con chicos, trabajando con los chicos, con los docentes, con los padres y con los directivos, e incluso creo que los sindicalistas, donde se trabajó, se llevó un poco esta caja de herramientas y se trabajó en talleres, en proyectos, y fue muy notoria la devolución muy positiva de todo el mundo con esto. Creo que post pandemia hay una apertura distinta, de decir, che, para algo estamos haciendo mal, ¿no? En términos de cómo estamos viviendo. Y nos faltan herramientas para poder conocernos y manejarnos. Y esto no es algo esotérico, no es algo blando, no es algo como muchas veces se quiere despreciar, es algo que como siempre cito, ¿no? Los samuráis lo sabían hace 1000 años, o sea, no sé cuántos años, o sea, los Sikh en la India, o sea, los romanos, los griegos, un montón de gente. El otro ejemplo interesante me contaban en Santiago de Chile, en la Gobernación de Chile, están trabajando proyectos de educación desde la naturaleza con chicos de bajos recursos, el trabajar la pedagogía del contacto con la naturaleza, que es una de las cosas que hemos perdido y que al perderla amputamos una parte de lo que somos, porque en un punto empezamos a sentir que no somos del reino natural y somos un animal. Y también con resultados muy impresionantes de trabajo con chicos en la montaña y generando a partir de ahí una pedagogía de como desandar esa disociación, ¿no?
Y hay muchos otros ejemplos, pero creo que parte del desafío es traducir eso en una propuesta política también. Entender que no se trata solamente de pensar el rol del liderazgo. Si vos por ahí pensás todas las herramientas posibles para la conexión, pero desarrollás una política pública basada en la desconexión, o hasta la crueldad, digamos, no sirve mucho, porque ahí es como una trampa. Antes de soltar el tema que tú dices sobre la responsabilidad, sobre el valor que le damos a los gobernantes, ahí hay otro tema que me parece fundamental, es también las responsabilidades que le asignamos a individuos en lo particular, ¿no? Particularmente en el caso latinoamericano, tenemos la idea de que el problema de Argentina o de México va a estar cuando se vaya Correa, o cuando se vaya Evo, o cuando se vaya López Obrador, o cuando se vayan los Kirchner, o cuando se vaya... Y la historia reciente contemporánea nos ha enseñado que eso no sucede así, que incluso la cosa siempre puede empeorar, pero que además son expresiones, esos líderes políticos, de problemas de una élite a la que no le prestamos atención, que no rinde cuentas, una élite económica, una élite, una gerontocracia, una élite envejecida, poco reflexiva, desconectada en otros parámetros, y que es un tema que también me parece muy, muy relevante. No vamos a encontrar una salida a la etapa actual que tenemos en América Latina si no nos hacemos conscientes de que el problema pues no se va a resolver cuando se vaya Milei o cuando se vaya Noboa. Ese no es el problema de fondo que tienen nuestros países y nuestras sociedades. Bueno, creo que un primer punto que es clave de lo que decís es la importancia de conversar más entre nosotros, de aprender más de nosotros, porque los procesos son mucho más parecidos de lo que creemos, ¿no? Nos comemos la película de que nuestro país es mucho más autónomo de lo que realmente es, y que nuestra región es como no es distinto. Cada país a donde he ido a trabajar siempre arrancan diciendo, bueno, pero nuestro país es distinto. Mirá, no sé cómo será allá, pero nuestro país es distinto. Y en general es muy parecido. Y una de las cosas que es muy parecida es esta cosa presidentocéntrica, ¿no? La idea de casi que estuviéramos todos en un estadio viendo a ver cuándo nos toca el presidente bueno que nos va a salvar la vida. Y eso es una mentira. En el mejor de los casos es un error. En el peor de los casos es un diseño para que no se converse sobre todos los actores de poder. Que todos sean corresponsables de un punto, en un primer nivel, y también que la ciudadanía sea corresponsable también a su escala de lo que puede aportar o no puede aportar. En la medida que la democracia se vuelve personalista y delegativa, no funciona. No funciona nunca, no importa la ideología que tengas, no importa, porque no tiene tanto poder el presidente, primero, y yo eso lo viví, estando en una casa de gobierno, interactuando con otros presidentes. Fue como una de las cosas que más me llamó la atención, y lo uso como frase esto de nadie maneja nada, ¿no? La sensación de que en realidad esa pedagogía con la que crecemos, de que en el fondo es muy parecido a lo que nos pasa en nuestra casa, ¿no? Es decir, bueno, nuestro padre se va a ocupar, ¿no? Y cuando creces y sos padre te das cuenta que todo es más frágil, es lo que parecía, ¿no? Entonces, sin duda, creo que el problema es que muchas veces es un juego que también la política cae, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo voy a resolver todo, sí. Los otros no eran buenos, yo voy a ser bueno, voy a estar mejor capacitado, y creo que eso también, con la mejor intención, puede ser un riesgo si no se piensa más colectivamente, más a juego infinito, más a 20, 30 años, más. Y como Jorge, en eso para mí todo se resume también en cómo diseñar dispositivos que prevengan la enfermedad del poder. Entonces, cuando uno se piensa a 20, 30 años, cuando uno se piensa a escala global, cuando uno se piensa en una lógica de poder distribuido, el aporte máximo que uno puede hacer es mucho más chiquito. Y entonces te promueve cooperar, te promueve aprender, te promueve ponerte en duda, ponerte en crisis, ¿no? Y siento que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Sí, de hecho, creo que una de las cosas más decepcionantes que te suceden en la política, yo lo he contado mucho, me recuerdo cuando acá, no recuerdo ahorita el nombre exacto que hay en Argentina para ese cargo, que es regidor o concejal en la Ciudad de México, cuando eres parte del cabildo o de la instancia de gobierno municipal. Ahí inicié yo mi carrera política. Y yo pienso, siempre hay esa fantasía de
Cuando sea diputado local, entonces sí podré incidir y hacer cambios. Cuando sea diputado federal, entonces sí podré incidir cambios y realizar la transformación. Y la vas posponiendo y te das cuenta que el ministro de la Corte, que el presidente del Senado, realmente el presidente de la República, el secretario de Seguridad, realmente tiene un margen muy acotado de incidencia. Y sobre todo, si no construye equipos, si no despliega replicadoras o replicadores de su ejercicio del poder. Y me parece también muy interesante la referencia porque creo que es un libro que, aunque ya tiene varios años de publicado, de la hibris, la enfermedad del poder, muy poco conversado en general. Y de hecho, pues parece que lo que estamos buscando no es eso, sino lo contrario, por lo menos la imagen que proyectan Donald Trump o Marine Le Pen o Javier Milei o el propio expresidente López Obrador, es la de políticos que tienen todas las respuestas, que son capaces de enfrentar todas las situaciones, a los que no les avergüenza su incapacidad de rectificar, de equivocarse, deshumanizados en muchas de las situaciones, pero con un agregado que sí conecta con este nuevo momento del mundo, con apariencia de autenticidad, con apariencia de que son tipos comunes con los que podríamos platicar de fútbol o de comida o de temas de importancia popular. Es un poco la paradoja de este momento. Sí, yo creo que hay varias cosas. Uno, en lo que decías, me pasó lo mismo. En la ciudad de Buenos Aires es legislador de la ciudad, pero en la realidad es concejal. Creo que, y lo hablo mucho con gente joven que quiere dedicarse a la política, esto de no pospongas a llegar arriba tu vocación y lo que quieras hacer. Todos los días pensar cómo puedes hacer un aporte, cómo puedes disfrutar la compañía con la que estás trabajando, porque no sabes si eso va a ser el momento más importante de tu carrera o si va a haber otro, pero no idealices lo de arriba. Y que también me pasó mucho en esa experiencia del G20 que nos tocó liderar y tuve mucho contacto con los grandes líderes del mundo. Y yo siento que una idealización que uno tiene cuando arranca la política es, bueno, todas esas cosas más de miseria que ves a escala del nivel bajo, arriba no, arriba hay estadistas, ¿no? Hay gente, y es igual o peor, porque al final del día el ser humano es el mismo hoy, es el mismo hace 3.000 años, no hubo un upgrade biológico, no somos el mismo ser humano. Entonces puedes leer Shakespeare, puedes leer Grecia antigua, puedes leer la historia de los aztecas, puedes leer lo que quieras y vas a encontrar los 5 o 6 comportamientos. Siempre digo que no hay nada que no haya visto el jardín de infantes de mis hijos que es distinto a lo que vi después en el G20 o en otros lados, porque hay mucho peso en lo emocional. Y esto que dicen los presidentes, creo que también hay 2 temas ahí. Uno es que tenemos un problema de cómo leemos el sistema de noticias, agrava permanentemente la sensación de urgencia, de catastrofismo. Entonces nos pasó que en esos 4 años que fuimos testigos un poco de otros países, la velocidad en la que cambian los presidentes es muy impresionante, ¿no? Y el que era el centro del mundo, un año después nadie se acuerda de que existía, porque es medio cruel el mundo en eso, pero también eso te pone en crisis cuánta incentralidad le damos, lo que hablamos antes. Y lo último es que creo que está roto el sistema en términos de lo presidencial, en parte, que es muy distinto a lo que pasa a nivel de las alcaldías, por ejemplo, ¿no? La relación entre herramientas y expectativas del presidente como figura en un momento de globalización, de revolución digital, genera un incentivo en parte, también por la polarización de los balotajes y demás, a que cierta gente tenga más ganas de participar que otras, digamos, ¿no? Que se vuelva muy costoso para poder competir contra gente que está con una motivación distinta, pongámosle, no para no calificarla. Que a veces son estas personalidades muy avasallantes, muy complejas. Entonces, también hay un problema ahí de repensar entre todos. ¿Qué hacemos con eso? Porque es muy costoso llegar a ese lugar y entonces selecciona un perfil de gente, ¿no? Que es un problema de autoselección. Claro. Que tiene la política, como tú dices, desde miles de años. El problema es que la inmensa mayoría de las personas que quieren llegar a una posición de poder no lo hacen por las razones correctas. De ahí hay que partir
para tratar también como votante, como ciudadano, de ver cómo incides de la mayor manera. Y creo que otro problema es creer también de manera un tanto fantasiosa, ilusoria, en que con el voto en sí mismo podrías incidir en eso. El voto como gran corrector de las decisiones del país, que yo lo vi muy claramente con amigas y amigos en Argentina, y como tú dices, la segunda vuelta lo agrava en algunos casos, pero creo que en general ya las democracias funcionan más desde ese punto de vista correctivo y de desquite. Muchas personas que me decían, no sé, ni me importa cómo vaya a salir este gobierno, quiero castigar con el voto, quiero que sufran la clase política, quiero que otros tengan un sentimiento, y esa sola motivación es suficiente para actuar. Lo que pasa es que también esta idea de votar entre toda la pileta de ciudadanos al máximo responsable de un cargo que está diseñado para ser imperial o divino, está hace 5 minutos en la humanidad, ¿no? O sea, es realmente muy reciente y es muy raro en el mundo todavía. Todavía la mayoría de la gente vive en autocracias. Con lo cual está bueno pensar que hay que seguir pensando cómo hacerlo mejor, ¿no? Que no hay que pensar que es una cosa que ya estaba en las tablas de la ley y que vinimos así de fábrica. No, es una idea y hay que pensar cómo mejorarla. Y que las democracias también tienen un problema, creo, de obsolescencia del hardware. Estamos operando sobre un sistema operativo del siglo XIX, con estructuras organizativas del siglo XX para una sociedad que viene del siglo XXI, que habla de la inteligencia artificial, que habla de los celulares, de la conectividad, y le estamos pidiendo también para obligarnos a ser creativos y disruptivos, a que adhieran a un partido político, que voten a un parlamentario cada 4 años, que voten a un presidente que le va a solucionar todos los problemas. Mientras en Spotify el top 50 de cada país va variando velozmente todo el tiempo, estamos con ese sistema. Y eso genera una cierta distancia, es decir, son rituales que tienen poco que ver con la vida. Entonces, nada, creo que a la par de exigir y comprometer más al ciudadano como un rol más activo que solo votar, todos tenemos que también pensar creativamente cómo podemos hacer una actualización del sistema, ¿no? Porque se vuelve urgente para que no se piense que la única solución es al final del día pongamos un líder autoritario y que me resuelve todos los problemas, ¿no? ¿Y qué otro tipo de, por llamarles de alguna manera, vacunas identificas frente a varios de los males de esta soledad o enfermedad del poder? Por ejemplo, otro que yo veo muy común entre gobernantes es que yo no comparto mis decisiones con mis colaboradores porque ellos solamente tienen una parte de la película. El único que tiene toda la dimensión de la película es yo, porque soy gobernador, yo porque soy presidente de la República. Entonces ni siquiera mis propios colaboradores van a saber que lo que yo estoy pensando respecto al tema del Poder Judicial o respecto al tema de el modelo de seguridad en el Estado, en la provincia. Por ejemplo, esa en particular, ¿cómo crees que puede corregir un gobierno? Se da una paradoja porque a la vez que pasa eso, el presidente es el que peor información tiene. Porque toda la información que tiene es de segunda, tercera, cuarta o quinta mano. Entonces, se piensa que tiene más información, pero no necesariamente la tiene, ¿no? Entonces, creo que hay 2 temas ahí. Uno, creo que es súper importante el rol del equipo de pares. El lugar donde ese presidente, un poco la anécdota de Coldplay, ¿no? Que cuenta que ellos son 4 músicos con el manager, son 5 amigos de la facultad y se pusieron a hacer música. Y que las decisiones las toma el baterista, no las toma el Chris Martin, el cantante. Porque dice, yo estoy expuesto, ya tengo suficiente lío como para encima tener que tomar las decisiones de la banda. Entonces vos ya diseñás un sistema colectivo, primero afectivo, que te permita que vos no te pongas en la autosuficiencia y el otro no se ponga en la autocensura. No le voy a decir, mirá si se pone mal, que está pifiando. Y después un diseño de reparto de tareas. Pues algún día creo que habría que pensar ese rol colectivo de la presidencia, pero si no operar desde ese lugar, ¿no? Después decir, che, los temas internacionales, ocupate vos, o sea, que se ocupe uno, pero realmente que se ocupe en el marco de una conversación permanente. Nosotros tratamos de hacer mucho eso
Y es muy difícil, porque obviamente son muchos temas, y los temas que llegan arriba son los que no nadie quiere resolver. Después los fáciles los resuelven abajo. Pero siento que eso puede generar una lógica más sostenible, si se quiere. Porque lo que hay que evitar sobre todo es la autosuficiencia. Es ese movimiento de absorción de responsabilidades que hace que el colaborador diga, bueno, tome la decisión el uno, total. O sea, a mí me pasó eso. Yo concentré demasiado hasta que en un momento, por las crisis, por todo, en un momento dijimos, bueno, así, empecemos a cambiar los incentivos y empecemos a repartir la carga y distribuyamos la vocería y empezamos a funcionar mejor. Y creo que también tiene que ver con una cuestión que puede venir también de un mal uso del lenguaje, de los temas incluso de salud mental. Decir, bueno, claro, estos son males que le pueden pasar a las malas personas que están en ejercicio de poder, pero las buenas personas no los tienen. Luego tú ves lo que a veces es lo contrario. Todas las personas tienen situaciones límites, tienen momentos de desconexión o momentos de irritación o momentos que los hacen explotar o momentos que los hacen equivocarse profundamente y que tienen que ver también con esa acumulación de responsabilidades a la que se le acumula otra más, que es la corrección política, que muchas veces también te autoimpones, no desde el punto de vista del convencimiento, ni del entrenamiento, ni del método, sino como una especie de límite o de barrera externa. Sí, que te va quitando autenticidad, en el fondo es. Que creo que ahí también pesa demasiado, y es un tema a trabajar siempre, mucho de lo terapéutico también y del apoyo, el peso de la mirada del otro, ¿no? La cantidad de cosas que empezás a cortar, a atrofiar tuyas, porque no, pero ¿qué dirán? ¿Qué van a decir? No, yo no puedo, yo soy presidente, yo quiero ser gobernador. Creo que una regla para eso es partir de la base de que estamos diseñados de fábrica para que llevarnos mal con el poder. Entonces, eso es un tema general. Frente a eso hay dos reacciones. Está la reacción del psicópata, del mega narcisista y del líder autoritario que desconecta todas las variables, dice, ya está, me voy, digamos, y en distintos niveles puede ser más o menos eficaz. Pero es un método. Ahora, cuando no querés eso y querés un rol más democrático, creo que desconfiar de cualquier mecanismo que haya dando vuelta de que te esté elevando por sobre el resto. Como hacían antes las tribus recolectores, cazadores humanos, ¿no? Que el que agarraba un venado más grande lo humillaban entre todos en vez de celebrarlo, porque ya sabían intuitivamente que empiezan los problemas ahí. En el momento que con la mejor intención mucha gente te empieza a decir, sos un fenómeno, qué bueno que sos un gran demócrata, sos un gran líder, sos un gran... Ahí empieza el problema. 100%. No hay ninguna posibilidad de que eso no sea un problema. Y doy un ejemplo que a mí me duele un montón, porque los admiro, creo que son grandes liderazgos, grandes personas que tuve mucha posibilidad de interactuar aparte con ellos, pues fuimos contemporáneos como fueron Obama y Merkel. Cuando vos ves 15 años después lo que pasó posterior a ellos, te das cuenta, pesa a ellos a veces, el costo que implica que una persona se lleve mucha atención positiva también, porque inhibe que crezca lo que va a venir después. Y si inhibís lo que viene después, en parte estás destruyendo lo que vos quisiste construir. Entonces, desde ese lugar, el dar el rol, en las campañas nosotros lo aprendimos eso, darle el protagonismo al votante, dárselo también es una forma de poder después tener una relación más sana. Porque si se trata todo de vos, si se trata de todo, por más que seas el mejor, primero es que es muy probable que el otro diga, bueno, listo, resolveme vos las cosas, perfecto, ¿no? ¿Y por qué yo no soy parte de esta película? Sí, que me recuerdo que alguna vez leí una entrevista con un gran periodista deportivo mexicano, José Ramón Fernández, y de estas entrevistas que le dicen, ¿y cuál es tu frase favorita? Él decía una es, cuando todos me felicitan empiezo a preocuparme. Incluso la conciencia colectiva sobre cómo incluso evitar el daño puede provocar un daño mayor. En el 2006 las élites económicas y una parte de la élite política en México hizo una campaña por fuera de la legalidad, por fuera de la ética, para frenar el ascenso de López Obrador al poder. Peligro para México, un comportamiento electoral muy cuestionable de gobernadores de distintos partidos, particularmente del PRI en ese momento en apoyo al PAN,
y el rebote que tuvimos de eso fue durísimo. Nos llegó una peor versión del gobernante, con una mayor concentración de poder, con menos contrapesos y equilibrios, con menos pluralidad, y creo que esa reflexión no la hemos tenido. Esta idea que, por ejemplo, en el 2020 nos habíamos librado de el mundo, los Estados Unidos, de Trump de una vez por todas, que ya estaba liquidado en el 2021 con el asalto al Capitolio. Los rebotes de esa fantasía de que podemos acabar con los problemas de una vez por todas y para siempre, y que los fantasmas se pueden conjurar, creo que tiene un componente negativo, porque en esencia es un poco lo que Amos Oz dice en este discurso de celebración del Premio Príncipe de Asturias. Dice, es la negación de que el mal existe, que va a estar ahí, y que la tensión entre bien y mal es una tensión permanente, que incluso está en el interior de las personas, no nada más afuera de nosotros, y de la que no nos podemos liberar. Es que yo creo que ahí parte de la transición en la que estamos en el mundo, a mí me gusta pensarlo como el mundo ofertista y el demandista. El poder en las últimas décadas en el mundo se ordenaba de arriba para abajo, y muchos sectores todavía creen que se sigue ordenando de arriba para abajo. Hay una parte que sí, pero hay una parte que no. Yo soy mucho más creyente en la lógica de que se ordena bastante más de abajo para arriba, digamos que la demanda busca su oferta. Y el problema con cualquier política que proponga apagar una parte de la demanda es que esa demanda va a revelarse más aún a decir contra eso, le da más energía aún. Y si a uno no le gusta un gobernante, y creo que la historia detrás de cada uno de esos gobernantes disruptivos que apareció, la historia real es en el que perdió, no en el que ganó. Porque el que perdió tiene un condimento común, que es que generó un hartazgo y un rechazo de la gente dispuesto a decir, sí, voy a votar al que me parezca medio loco, pero nunca te voy a votar a vos. Y creo que ese que no se quiere votar más es ese que tiene un perfil tecnocrático, frío, un poco soberbio, elitista, de decir, yo sé porque estudié un posgrado de afuera y te voy a resolver la política. En todos nuestros países pasó eso. Entonces, lo que le digo a todos cuando alguien en cualquier país me dice, no, pues es un desastre el que nos toca, digo, ¿cuánta energía, recursos y tiempo pones en construir una mayoría alternativa a eso? ¿Y a quién querés representar? Al final del día el juego es ese. Aún en los países que se perdió la democracia, el juego es ese. Es cómo construirse algo mejor. Y eso implica tiempo y energía y mucha gente, sobre todo creo, y hay una responsabilidad muy grande en la élite económica en nuestros países, que tienen que, creo que, cambiar la lógica de cómo miran lo político y lo público, porque al final, si no, parecería que el compromiso con lo democrático es más bajo de lo que se animan a decir, porque no hay posibilidad de que haya libertad sin democracia y no hay posibilidad de que haya democracia sin políticos. Y si no invertís tiempo, recursos, energía en capacitar, acompañar y cuidar y mejorar la política, acorde a las ideas que quieras, el resultado va a ser muy malo. Sí, y qué expectativas de victoria puede tener un discurso que desprecia lo popular o que desprecia las conclusiones mayoritarias y que dice, pues, la gente actúa así porque está tonta, porque no tiene la información. No parece muy prometedor las posibilidades de éxito de un diagnóstico de ese tipo, ¿no? Decime tu idea, cuánta gente representa. Y si querés, ¿quién querés representar, sobre todo? Y eso también, yo te lo hablaba con un grupo de empresarios aquí que me decían, no, ¿y cómo formar nuestros hijos? Le digo, agarren una mochila y viajen y conozcan sus países. Porque estoy seguro, porque nos pasa en todos nuestros países, que no lo conocen. Y no puedes querer lo que no conoces y no puedes cambiar lo que no querés. Si lo venís desde la distancia, desde la desconfianza, desde el miedo, que es una historia recurrente en nuestras élites, creo, a veces, las soluciones son malas, ¿no? Y perdés, y sobre todo perdés. Va a venir otro que te va a ganar. Entonces, podés quejarte lo que quiera, pero construí algo mejor. El ejemplo de Estados Unidos, más allá de Trump, a quien conocí y ya sabemos que es un personaje así excéntrico, pero yo miraba y decía, ¿por qué siguen con Biden? No puede ser que no haya una alternativa que no tenga esa edad, que es evidente que hay un problema ahí. Entonces se puede discutir de Trump lo que quieras, pero ¿por qué no discutís también tu vitalidad para promover una idea superadora? Si sabes que la otra idea tiene un respaldo, ¿no? Sí, y tienen la fantasía liberal, esta de algún día la gente se va a dar cuenta que yo sé que es mejor para ellos y me van a elegir. Bueno, y eso también es siendo muy elitista. Y eso pues no va a suceder. Pues Sí. muchas gracias, Marcos, por hacer esta parada
no programada para platicar, por el esfuerzo genuino que estás haciendo. Yo creo que mucha gente te ha dado las gracias de entrevistados por poner sobre la mesa no solamente un tema que ya está en la conversación de millones de personas, sino desde el punto de vista de personas que ejercen posiciones de liderazgo extremo, como tú le dices, y que creo que has roto con un estigma, con un prejuicio que había de que las personas que se dedican a la política no pueden hablar de estos temas y ni tener este enfoque sobre el ejercicio del poder. Muchísimas gracias. Por la Gracias y todo el invitación. éxito. Un placer. Gracias, Marcos. Gracias. Maynes, Maynes, Maynes. El podcast de Maynes.